Dios le bendiga. Bueno, el Señor es quien hace como quiere. Yo quiero hablarte de un tema que no lo hablé con Enrique, pero hoy quiero hablarte sobre los diezmos y las ofrendas. Y no me puse de acuerdo con él. Digo, tremendo lío que me está metiendo este hombre ahora. Vamos a orar. Señor, te adoramos y te bendecimos, te damos toda gloria y toda honra. Señor, te pido que tú hables a la iglesia y que seas tú enseñándonos, que seas tú ministrándonos y que tu palabra, Señor, sea la que nos hable en esta mañana. Y te damos toda la gloria y toda la honra, Padre amado. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Yo te voy a llamar Gloria ahora. Amén. Bueno, mira, quiero sentir de parte del Señor. Esta semana el Señor me ha estado inquietando con el tema. Y dije, bueno, Señor, voy a obedecer. Para un pastor siempre es difícil hablar sobre diezmos y ofrendas porque pensarían que quizás estoy pidiendo dinero, que quiero hacer algo. Y quiero aprovechar primeramente para darte un anuncio. La semana que viene, a los que son miembros de la iglesia, no lo vamos a hacer hoy para que se preparen. Tenemos que hacer una pequeña asamblea general. ¿Qué es una asamblea? Tenemos que aprobar algo. Ahora le voy incluso a enseñar, voy a aprovechar para enseñar cómo es el gobierno de la iglesia y cómo funciona la iglesia en el tema, lo voy a aprovechar. Entonces, el gobierno de la iglesia es de que la iglesia o la asamblea, sobre algunas decisiones que tomamos, la iglesia tiene que estar de acuerdo y tiene que aprobarlo. Entonces, nosotros nos hemos mudado de local y no hicimos asamblea. Yo sé que todos están contentos y están gozosos de que estemos aquí. Pero para nosotros poder hacer el trámite de cambio de local con FEREDE, porque nosotros no somos una iglesia satélite que andamos por aquí, nosotros estamos inscritos a FEREDE, que es la Federación Religiosa de España, el organismo mayor que vela y regula las iglesias. Ellos nos exigen, como parte de los estatutos de la iglesia, que tenemos que presentar el acta que se hace cuando se hace una asamblea general. Y en esa acta pues aparecen las manos levantadas, no es que le hacemos fotos, sino cuántas personas estuvieron de acuerdo y cuántas no estuvieron de acuerdo de que nos mudáramos de local. Entonces tenemos que cumplir con el procedimiento, aunque ya nos hemos mudado, pero tenemos que hacerla. Yo no sé si las manos que no quieren en contra son más y luego tendremos que movernos allá. Yo espero que no haya más. Seguro que no, que estamos bien, pero tenemos que hacerlo porque no puedo yo hacerlo por mi cuenta y poner que todos estamos de acuerdo. No, somos evangélicos, somos cristianos y hacemos las cosas bien delante del Señor. Así que la semana que viene les voy a pedir que después que termine el culto, los que son miembros nos quedamos, serán 15 minutos, no creo que más, y hacemos la asamblea y aprobamos el traslado de local, que es lo que nos va a tocar. Pues nada, vamos a entrar en materia. Quiero hablarte en esta mañana, como te dije, quiero hablarte sobre los diezmos y las ofrendas. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué entendemos por este tema? Un tema tan controversial, donde respeto siempre las posiciones de cada cual. Le pido al Señor que me ayude en esta mañana. Realmente no quiero convencerte de nada. Voy a explicar lo que creo que la Biblia enseña y cada cual hace lo que entiende. La Biblia es muy clara en muchos aspectos. Yo creo que este es uno. Y de verdad que sí, cada uno de nosotros le daremos cuenta al Señor, que no necesito, no tengo ningún problema, de que no quiero que comiencen a diezmar ni nada por el estilo. Amén. A ver, prendo esto, ahora sí. Ven, comenzamos. El diezmo y las ofrendas. Y bueno, aquí está lo que acababa de leer mi amigo Enrique, mi hermano, sobre una pequeña imagen sobre Abel y sobre Caín trayendo su ofrenda delante del Señor. El gobierno de nuestra iglesia, ¿cómo es? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona el gobierno? Pues tenemos primero un pastor presidente que está a cargo. Tenemos entonces un consejo de iglesia, que realmente en este momento en la iglesia no existe. Esperamos de que así como hemos estado estudiando la vida de Pablo, no existe en el sentido porque somos nosotros mismos. O sea, sirvo de pastor y también estoy en el consejo de la iglesia. ¿Qué se espera? Bueno, que como hemos estado estudiando la vida de Pablo, que estuvieron orando, ayunando, ministrando, pues en un futuro hombres fieles, idóneos, pues formen parte de lo que es esto, el consejo de la iglesia.
Con el tiempo, con el testimonio, con la vida del Señor, pues un día esto tiene que pasar y tiene que existir un consejo de iglesia, pero es el gobierno de cómo está creada nuestra iglesia. ¿Qué permite este consejo de iglesia? Pues no es un perseguidor del pastor, pero es alguien que está velando, porque el pastor no hace lo que quiere, de velar de que también las cosas vayan bien, de administrar. También tenemos una junta administrativa, ¿para qué? Para velar por lo que se da en la iglesia, lo que son los diezmos y las ofrendas. En este caso yo estoy en la junta, pero para aprobar algo fuera de un presupuesto que yo pudiera tener de decir, bueno, cosas con un mínimo de tanto, pues no hay que preguntarlo, yo lo apruebo, se debe de hacer, pero ya cosas mayores lo aprobamos entre todos. Y estas personas velan porque todo lo que entra a la iglesia tenga su destino. Yo quiero decirle de que yo no recibo salario desde aquí de la iglesia. Y luego más adelante voy a explicar por qué este modelo nosotros lo tenemos. Porque nosotros no establecemos ni creemos en el modelo levítico, que es el modelo que tienen muchas iglesias. Nosotros no tenemos el modelo levítico. Si fuera así, que luego lo voy a explicar en el tema que voy a exponer sobre el diezmo y las ofrendas, pues yo, al terminar, pues se me hiciera y todos los diezmos se me juntaran y se me dieran. Ese es el modelo levítico y lo vamos a ver a través de la Biblia. Luego tenemos, a ver si llegan las flechitas, los responsables de ministerio. Aunque esto no es piramidal, porque esto no es una empresa, no quiere dejar dicho de que todo esto tiene que embudirse por aquí para llegar hasta mí. Por eso está de esta forma, donde yo como pastor puedo venir aquí, puedo también trabajar directamente con los responsables de ministerio. O sea, no tengo que pasar por aquí para hacer algo aquí. ¿Se entiende eso? Hay cosas particulares y temas privados que yo tengo que manejarlo y lo manejaré directamente con la persona. Y quizá aquí no lo enterarán. ¿Por qué? Por algo que se llama en el pastorado, que se llama secreto. El secreto de sumario, que es lo mismo que tienen, es yo guardar el secreto a alguien que viene y me lo confiesa, y yo incluso hasta tengo la autoridad judicialmente de que solamente un juez me puede obligar a yo decir lo que alguien, por ejemplo, me ha confesado. Entonces hay temas donde yo, como pastor, no tengo que comentarlo todo aquí, ni tienen que saberlo. Yo directamente trabajo aquí también con los responsables. Y estos responsables, pues nos ayudan con la iglesia, y este más o menos es el gobierno de la iglesia, de cómo funciona. Tenemos un consejo de iglesia, una junta administrativa para el asunto de lo que es monetario, tenemos los responsables de ministerio y está la iglesia que sustenta todo esto. ¿Amén? Muy bien. Esto es importante para lo que vamos a enseñar esta mañana. ¿Por qué? Por lo que acabo de decir. Porque nuestra iglesia no implementa el diezmo con el sistema levítico. Y voy a enseñar de dónde nosotros creemos, por qué creemos en el diezmo y por qué de dónde lo sustentamos. A ver. Una parte importante para poder entender lo del diezmo, dónde se encuentra cada situación, tenemos que entender lo que son las dispensaciones. Y las dispensaciones son los tiempos que ha vivido la iglesia y cómo se ha venido moviendo hasta llegar al tiempo nuestro. ¿En qué tiempo nos encontramos? En la gracia. Que es el tiempo de la iglesia, pero es el tiempo de la gracia. Entonces voy a irle explicando para luego comenzar el tema de lo que voy a enseñar. Ahora va mucho más rápido. Primer tema, no sé si lo pueden leer, ¿qué es? La inocencia. Adán y Eva, Génesis 1, 26 hasta el 3, 24. Número 2, la conciencia. Adán y Eva pecan y entran en la etapa de saber y de conocer de que están desnudos delante del Señor. Viene la conciencia. Número 3. El gobierno humano. Génesis 8, desde cuando Noé construye el arca y luego vienen las torres de Babel. Hasta Génesis capítulo 11. ¿Quién sigue? La promesa. Dios le da una promesa y llama a un hombre. ¿A quién llama? Abraham, para comenzar su plan y su propósito de salvar a toda la humanidad. 5. La ley.
¿Quién la recibe? Moisés. La quinta dispensación. Comienza el proceso donde Dios llama al pueblo de Israel y le dice todas sus leyes y sus ordenanzas. ¿Sí? ¿Están conmigo? Amén. 6. La gracia, donde nosotros estamos ahora mismo. Viene la ley y ¿qué viene luego? La gracia. Estamos en el tiempo de la gracia. Este es nuestro tiempo. Y la séptima dispensación es el tiempo del reino. Jesucristo viene por su iglesia, termina la gracia y comienza el reinado de Jesucristo. ¿Sí? Esas son las 7 dispensaciones por lo cual el tiempo se ha ido moviendo. Nos encontramos ahora en el tiempo de la gracia. Muy bien. Buenos estudiantes. Se lo aprendieron aquí, ¿eh? Algunos ya quizás lo sabían, claro que sí. Personajes principales de cada dispensación, es importante. Inocencia, Adán y Eva. El gobierno, Noé, como le dije. La promesa, Abraham. La ley, Moisés. La gracia, Jesucristo y la iglesia. Jesucristo muere y la iglesia que somos nosotros. Y por último, el reino y el personaje central es Jesucristo. Vamos a comenzar ya. Quería enseñarle esta introducción. A ver si, aquí está, el diezmo. La primera vez que se menciona, y vamos a ver algunos versículos, la palabra diezmo en la Biblia se menciona en Génesis 14, desde el 18 al 20. Vamos a ir allá. Génesis 14, 18 al 20. Amén. Dice la palabra del Señor, en aquel día, perdón, ese no es, Génesis 14, ahora sí. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Es la primera vez que aparece la palabra diezmo en la Biblia, de que alguien toma de lo que tiene, del botín que había tomado y lo utiliza para darle el diezmo al Señor. La pregunta que podemos hacernos, como siempre digo, ¿quién le dijo a Abraham del diezmo? ¿Cómo se entera Abraham de que tiene que darle el diezmo, la 10ª parte de lo que tiene aquel sacerdote? ¿Qué había en aquel sacerdote que Abraham se ve y entiende que tiene que él darle el diezmo a aquel rey de aquel lugar? ¿Qué había en aquel hombre? Pues sabes que mucha gente que dice que el Nuevo Testamento no habla del diezmo, en Hebreos 7, quiero que vayas conmigo, aquí está la explicación de por qué Abraham le entrega los diezmos a este hombre. Vamos a leer Hebreos 7 del 1 al 3. ¿Lo tienen todos? Hebreos 7 desde el 1 al 3 solamente. Dice, porque este Melquisedec, ¿lo tienen? Hebreos 7 del 1 al 3. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Este hombre que Abraham se encuentra con él, Abraham entiende de que está por encima de él. Y Hebreo nos dice que este hombre es rey de paz.
Rey de justicia. ¿Quién es que tiene este atributo dentro de la Biblia? Jesucristo. Es el príncipe de paz, el Rey de justicia. Incluso Hebreos, cuando trata este tema del sacerdocio, está haciendo una comparación de esto mismo, de aquellos sacerdotes que eran, incluso luego lo veremos muy pequeñamente, porque no quería hacerme una serie de este tema. Pasarme 3 semanas hablando de ofrendas y diezmos. Voy a tratar de en esta tarde poder enseñar lo más que pueda. Está haciendo una comparación de ese sacerdocio levítico que era pasajero al sacerdocio eterno que es el sacerdocio de Jesucristo. El sacerdocio que se encuentra desde aquel tiempo hasta nuestro tiempo, que es lo que está mencionando Hebreos en el tiempo de la gracia. Y está diciendo ese que está allá es sacerdote para siempre, porque el sacerdocio levítico ha terminado. Y no necesitamos un sacerdote que entre, porque tenemos un rey sacerdote que entra una sola vez y por todas para cumplir y para llevar los pecados de todos nosotros. Y hace una comparación de aquel que estaba por encima incluso de Abraham, al cual Abraham le entrega y le da los diezmos. Cuando este hombre viene con autoridad de que Abraham ve en él, que es el rey de justicia y es el rey de paz. Alguien que estaba por encima de Abraham. El verso 1, porque me he ido al verso 2, pero el verso 1 dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de aquellos reyes, es el rey de paz. Y esta parte que tiene que ver aquí dice que le bendijo, a quien asimismo Abraham dio los diezmos de todo, cuyo nombre significa rey de paz. Y en el verso que leímos de Génesis capítulo 18, cuando Abraham le da los diezmos, ¿qué hace el Señor? ¿Qué hace? Lo bendice. Dice, y él lo bendijo. Abraham le dio los diezmos de todo y aquel sacerdote le dio la bendición. Amén. ¿Quién hizo la primera parte sobre tu vida? Porque esto es importante. No creas que porque tú le des a Dios, entonces Dios te va a bendecir. Porque también dice la Biblia de que Salem, que el rey cuando salió le dio vino y pan. Haciendo entender de que así mismo Jesucristo primero nos sentó en lugares celestiales. Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Y luego lo vamos a seguir viendo, así que no me pierda el hilo. Voy a irme saltando algunos versículos y lo voy a leer yo incluso también. Dice Efesios 1 del 2 al 4. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. El verso 3 ahí mismo de Hebreos dice, sin padre, sin madre, sin genealogía. ¿De dónde salió este hombre? Es antes de Abraham y después, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece como sacerdote para siempre. La pregunta es, cuando te hablan de diezmo, ¿a quién crees que le estás dando el diezmo? ¿Se lo estás dando al sacerdocio levítico o se lo estás dando al Señor? Porque si estás diezmando porque crees que estamos bajo la ley, pues quiero decirte que no. Ese sacerdocio, ese diezmo hoy ya no funciona. Si funcionara, yo te lo voy a enseñar luego, si funcionara y si estuviera en la Biblia, pues la administración de la iglesia que te enseñé no funciona. Porque lo que la Biblia enseñara era que el que trabajaba del altar en el Antiguo Testamento comiera de lo que está. Y ahora también se hace, que luego lo vamos a ver, no quiero adelantarme. ¿Sabes qué? Melquisedec no solamente se menciona en este lugar para que diga, solamente está en 2 sitios. Salmo 110 del 1 al 4. Vayan conmigo también para que lo leas. Donde menciona y también está hablando del siervo sufrido y hablando del siervo sufrido menciona a Melquisedec. Salmo 110 del 1 al 4. ¿Lo tienes? Dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿De quién está hablando el salmista? Jehová dijo a mi Señor, está hablando David. A ver, póngame atención para acá.
David está hablando y él dice, Jehová dijo a mi Señor, dice David. ¿Quién es el Señor de David? Jesucristo. Jesucristo es el Señor de David. Ese es el orden. Está hablando de Jesucristo. Él está diciendo, Jehová dijo a mi Señor. ¿Y qué le dijo Jehová a Jesucristo? Siéntate a mi diestra. ¿Quién está sentado a la diestra de Dios? Jesucristo. Hasta que ponga a todos tus enemigos debajo de tus pies. Este salmo trata de Jesucristo, el Salmo 110. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. ¿De dónde salió la salvación para los creyentes? De los judíos, con vara para dominar a las naciones. Versículo 3. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tu lecho, tú, el rocío de tu juventud. Y luego dice, verso 4, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres, ¿cómo? Sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Una comparación de Jesucristo con aquel sacerdote. Otro personaje que tenemos que también habló de diezmo es Jacob. Vamos a ver qué dice Génesis 28 del 18 al 22. Génesis 28 del 18 al 22. ¿Lo tienes? Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, porque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Muy importante este texto, porque no tenemos ningún registro que diga que Jacob dio y cumplió esta promesa. No existe, de que en ningún momento Jacob le dio el diezmo al Señor. Pero voy a hacer de los dos personajes, voy a hacer de Dios por un momento y voy a hacer de Jacob. Dios ve a Jacob haciendo esto y le dice, ¿piensas de que yo tengo que cuidarte y guardarte porque me des el diezmo? ¿Crees que me vas también a chantajear a mí como engañaste a tu hermano, hiciste todo? Que no lo vas a cumplir. No lo vas a dar el diezmo. Y nunca lo dio. La Biblia no nos dice de qué lo dio. Y este Jacob todavía no es Israel. Es el engañador. Y puedo yo imaginarme pensando de que Dios lo mira y le dice, te voy a cuidar como quiera. Porque no es un intercambio que hacemos, no es un cambalache de donde yo te doy algo y entonces tú me cuidas. Estaba erróneo Jacob. El diezmo no es para esto. Pero ahora te voy a jugar del punto de vista de Jacob. ¿Por qué Jacob toma algo que él entiende para chantajear a alguien que es importante? ¿Quién le dijo a Jacob que el diezmo era importante para Dios? Tú no pones una carnada a un pez que sepas que no se la quiera comer. ¿Quién le enseñó a Jacob que el diezmo era importante para el Señor? ¿Y por qué lo utiliza para querer chantajear a Dios? Si el diezmo el Señor no lo recibía. Algo había en el diezmo que Jacob trata de chantajear a Dios y decirle, si tú me cuidas, yo te voy a dar el diezmo. Te voy a dar lo que a ti te gusta, por decirlo así, o lo que tú recibes de otras personas. ¿Qué había en el diezmo? Que Jacob quiere engañar al Señor con él para que Dios le cuide. Dios no te va a cuidar porque des el diezmo. Dios no te va a hacer volver en paz porque des el diezmo. El diezmo lo das porque estás agradecido con el Señor por lo que Él te ha dado. Amén. No tiene más que eso. Si el Señor Jesús es tu Señor, no das el diezmo a la iglesia, das el diezmo al Señor. Que fue lo que Abraham hizo. Ahora la pregunta siguiente que nos hacemos es, ¿en qué dispensación nos encontramos? En la promesa. ¿Quién dijo que el diezmo es de la ley? Yo quiero preguntar. No hemos llegado a la ley.
¿En qué dispensación nos encontramos? En la promesa. No, pastor, el diezmo es de la ley. Yo no puedo darlo porque eso es de la ley y todo el que lo hace que esté en la ley es maldito. ¿Y dónde nos encontramos? En la promesa. En la promesa donde Dios le da a Abraham la promesa para que nos redimiera a ti y a mí. No está en la ley. La ley no ha llegado todavía, faltan cientos de años, más de 400, 500, 600, qué sé yo, algunos 800 años. Dios toma el diezmo y lo pone en la ley porque Él quiere ponerlo. Pero no porque era una práctica de la ley y Abraham la aprende. ¿De dónde aprendió Abraham a diezmar? ¿Cómo sabe Abraham de que Dios se agrada cuando tú le das el diezmo? Entonces, el diezmo no es de la ley. Y voy a entrar en el diezmo levítico, lo que significa y lo que es. El diezmo levítico ha terminado para que respires. Pero el diezmo no es una práctica de la ley. Estaba antes de la ley. Y ya Dios lo recibía. Y ya la gente que le servía al Señor lo hacía para Dios. Amén. Ese es el asunto. De que, claro, bueno, no me quiero adelantar. Seguimos. Cuarta dispensación nos encontramos en la promesa. Ahí es donde estamos. Vamos a entrar en el diezmo levítico. Nos encontramos en la promesa. La siguiente dispensación, ¿cuál es? El diezmo levítico. O la ley, como queramos verlo. A ver si no me equivoco con la diapositiva. A ver qué sigue. Me he devuelto. Vale, eso es importante. Ahora lo voy a dejar ahí. Me adelanté. Aquí, lo dejo hasta aquí. El diezmo levítico, Levítico 27, del 30 al 32. Levítico 27, desde el 30 al 32. Dice el verso 27, el versículo 30, dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová, decía el Señor en el tiempo de la ley. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado al Señor. ¿Para qué era el diezmo? Aquí vemos de que Dios está diciendo: de todo lo que tienen, traigan sus diezmos. Ahora, ¿para qué era el diezmo? Números 18, del 20 al 32. ¿Lo tienes? Número está luego. Números 18, desde el 20 al 32. Vamos a leer un poquito. Son 12 versículos, pero es necesario que lo leamos para que entendamos lo que es el diezmo levítico. Dice: y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Le está hablando a los sacerdotes y a los levitas. Dice: yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos, aquellos que mencionamos. He dado todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo. Por cuanto sirven, iban a vivir del diezmo, no tenían heredad. Cuando repartieron las tribus, Leví no tuvo ninguna partición. Su heredad era el Señor. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad. Estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Verso 24. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho: entre los hijos de Israel no poseerán heredad.
Y habló Jehová a Moisés diciendo, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los, ¿no están conmigo? El diezmo de los diezmos. Y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así que ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos las ofrendas de Jehová al sacerdote Aarón. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová. De todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Y les dirás, cuando ofrecieres lo mejor de ellos, será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar. Verso 31. Y lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestras, ¿quiénes? Familias. Pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo. Era su remuneración por servir al Señor. Y no llevaréis pecado por ello cuando hubierais ofrecido lo mejor parte de él, y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis. El diezmo era para la manutención de los levitas y sus familias. No solamente de ellos, porque no tenían heredad. Ahora, nosotros aquí no creemos en el diezmo levítico. ¿Sabes por qué? Porque yo, como pastor de la iglesia, ¿sabes qué haría todos los domingos? Cuando ustedes diezmaran, me fuera a una esquina, recogiera los sobres, sacara la plata, me la echara en el bolsillo y sacara el diezmo del diezmo. El diezmo de ustedes, yo le doy el diezmo a la iglesia. Eso era lo que hacía el sacerdote levítico. Yo eso no lo hago porque no creo en el sacerdocio levítico, porque no es bíblico para este tiempo. Y luego lo veremos más adelante. Nosotros en las iglesias Secmavi, nuestro pastor Juan María, por ejemplo, tiene un salario, algo digno con lo cual él vive. Y eso es lo que nosotros creemos, por eso tenemos este gobierno. El gobierno donde la iglesia recibe, se sustenta, se administra y sostiene a los obreros, pero de una forma digna, como enseña la palabra de Dios. Ese es el diezmo levítico. Y por eso usted ve, he escuchado a gente que en un momento, así con mucha inocencia, me dice, pastor, ¿y los diezmos no son para usted? No, no son para mí, porque no es el modelo levítico el que tenemos en esta iglesia. Y en muchas iglesias los tiene. Y lo practican todavía. Recogen sus diezmos los pastores y se van a la iglesia, que se busque la vida como pueda. Los diezmos son para el pastor. Eso lo dice en el Antiguo Testamento. Ese no es el modelo del diezmo que tú traes al Señor y que se conjuga directamente desde Abraham, como está aquí, que era lo que quería traer, que fue lo que hizo Abraham. Abraham se saltó esto. Abraham se saltó desde la promesa a Jesucristo. Eso fue lo que hizo Abraham cuando dio los diezmos. Se lo dio directamente al Señor. Y es lo que se enseña en este tiempo en la gracia. Si tú crees que le estás dando los diezmos a la obra del Señor, yo te recomiendo que cambies la frase. Los diezmos son para el Señor de la obra. No es para la iglesia el diezmo. Se lo estás dando al Señor y para Él sostener su iglesia. Abraham, hace 5,000 casi años, se saltó esto. Eso fue tremendo. Y lo veremos porque Hebreos nos lo enseña. Hebreos nos dice, me voy a adelantar, de que Abraham tenía a los levíticos en sus lomos, en sus entrañas, y él se los saltó a todito y le dio los diezmos a Jesucristo, a Melquisedec. Aleluya. Ni siquiera existían los levíticos cuando vino Abraham y dio los diezmos. Eso lo dice más adelante y lo vamos a ver. ¿Qué dice la Biblia sobre vivir bajo la ley? Creo que lo tengo aquí el texto, me lo puse, porque no vivimos bajo la ley. Pero que ¿quién dijo que el diezmo comenzó en la ley? Si lo comenzó a practicar Abraham. Es que esa parte no la dicen. No, porque solamente son 2 versículos. ¿Y quién le dijo a estos 2 señores? ¿Qué hacemos? ¿Lo recortamos de la Biblia? Pues saquémoslo. Porque si el diezmo es de la ley y Abraham no lo practicó ni lo practicaron, entonces saquemos estos 2 versículos. El diezmo levítico está en la 5ª dispensación. Bueno, tengo este texto que dice, para hacer énfasis, lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio. Al diezmo levítico, es su remuneración por lo que están haciendo.
Era para la manutención de la casa de Dios, de los que servían en su obra, los descendientes de Aarón. Sigo. ¿Qué dice la Biblia sobre vivir bajo la ley? ¿Qué enseña la Biblia? Porque no estamos bajo la ley. Por lo tanto, no practicamos diezmo levítico en este lugar. ¿Qué dice Gálatas 3, del 10 al 12? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Usted depende bajo la ley? ¿Estamos bajo la ley? No estamos bajo la ley. Por lo tanto, no estamos en maldición. Y por eso tenemos a Malaquías capítulo 3 y algo donde dice: malditos sois porque me has robado vuestros diezmos y vuestra ofrenda. ¿Por qué? Porque estaban bajo la ley. Y por lo tanto, ¿cómo estaba el pueblo de Israel? Bajo maldición. Pero ¿está la iglesia en la ley? La iglesia no está en la ley. La iglesia está bajo la gracia. Por lo tanto, no es un texto aplicado para nuestros tiempos porque no vivimos bajo la ley. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Y ahí usted puede sumarle Levítico, Número, los diezmos, las ofrendas, todo lo que tenía que ver con los sacrificios, el circuncidarte, todo, tenías que cumplirlo todo. Y si no lo cumplías todo, dice que si no permaneces en todas para cumplirlas y hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. ¿Por qué? El justo por la fe vivirá. Amén. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas, ¿qué pasará? Vivirá por ellas. Esto es lo que entendemos por estar viviendo bajo la ley, lo cual nosotros no estamos bajo la ley, no creemos en el diezmo levítico. Romanos 10:4, ¿qué dice? Porque el fin de la ley, ¿quién es? Cristo. Se acabó la ley. Para justicia a todo aquel que cree. Vamos a ir avanzando, porque no podemos dejarlo aquí. ¿Dónde comenzamos? En la promesa. ¿Dónde pasamos? A la ley. Ahora, ¿dónde estamos? Vamos a ver qué dice la gracia sobre lo que son los diezmos y las ofrendas, o sobre las ofrendas. A ver, sexta dispensación, la gracia, las ofrendas en el Nuevo Testamento. Pongo ofrendas solamente porque aunque los diezmos se mencionan en Hebreos, pues hay un tema principal que dice: la iglesia en el Nuevo Testamento solamente ofrendaba, no diezmaba. Pues vamos a ver qué dice la Biblia sobre esas ofrendas que se daban, cómo se debían de practicar y cómo se hacían. Amén. Vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a ir a 1 Corintios 16 del 1 al 4. Lo tengan todos, dicen amén. Yo realmente lo digo, yo respeto las posiciones de cada pastor, lo que enseña en su iglesia, de que los diezmos, de las ofrendas, de que no es bíblico. Yo lo respeto y no entro en contradicción, porque cuando se habla de dinero se puede malinterpretar. Este no era mi tema incluso para hoy, no era mi tema. Creo que el Señor me lo cambió el jueves. Comenzó a martillarme con el asunto, me levantó y el otro tema me lo echó a un lado. Dije, bueno, Señor, si es lo que quieres que hable hoy, pues ¿qué voy a hacer? 1 Corintios 16, del 1 al 4, dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, ¿quién eran esos santos? ¿Para quién era la ofrenda? Para los hermanos. Ya lo tienen algunos un poquito más aprendido. Amén. Le pusieron incluso la etiqueta: para los santos de Jerusalén. Eran para los hermanos. ¿Y qué dice? Haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, dice el Señor, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén, como dijo el hermano. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. ¿Quiénes participaron de esta ofrenda? 2 Corintios 9, del 1 al 2. Venga conmigo. 2 Corintios 9, del 1 al 2. Dice: cuanto a la administración, ¿lo tienen todos? Cuanto a la administración para los santos, sigue diciendo Pablo, ¿para quién era la administración? ¿Para quiénes? Para los santos, para los hermanos. Es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia.
que Acaya está preparada desde el año pasado. Dice que estaba preparada para dar al Señor. Y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Otras iglesias se habían contagiado con la dadivosidad, con la generosidad de la iglesia de Macedonia y Acaya. Dice que tenían un año, estaban locos por darle al Señor. Escuche esto y guárdelo ahí. Porque si nosotros queremos el modelo del Nuevo Testamento, yo se lo voy a mostrar en esta mañana para que lo apliquemos. Si no queremos el modelo del diezmo, pues yo le voy a enseñar el modelo del Nuevo Testamento. Escuche, guarde esto. Estaban locos por dar y por ofrendar. Y su deseo era tanto de darle al Señor que otras personas se contagiaban. Alguien me contó una vez que en África llegaron y no se le daba al Señor. Y comenzaron a enseñar a la iglesia a diezmar y ofrendar. Y como era en África y era un lugar que se utiliza mucho el baile y estaban tocando, dice esa persona que fue un pastor en República Dominicana, él decía, era gozoso ver a la gente cómo entraba por la puerta danzando, cantando porque lo que traían era parecido a lo del Antiguo Testamento, no había dinero. ¿Qué traían? Un racimo de plátano y ahí iban ellos cantando y danzando y era una fiesta que hacían, trayendo lo que el Señor le había dado para ponerlo en la casa del Señor. Y la gente se contagiaba y se hacía una fiesta ahí. Todo el mundo dándole al Señor. Eso era lo que pasaba en la iglesia de Macedonia y de Acaya. Tenían tanto deseo de dar que contagiaron las demás iglesias. Amén. Para también darle al Señor. Había una fiesta para darle al Señor. Así que guarde esto. Estaban deseosos por darle al Señor. Segunda cosa que vemos de aquí, de estas enseñanzas. Dice que la ofrenda, ¿para quién era? Para los santos, para los hermanos. Una cosa. Segunda cosa, Pablo dice en Corintios 16 cuando lo leímos, guárdenlo todo lo que tienen para que no se recojan ofrendas todos los domingos, sino cuando yo vaya. No había tal costumbre de estar todos los domingos levantando el alfolí como lo tenemos nosotros hoy en día. Tercero, la ofrenda no era para la iglesia, era para los santos. Entonces yo creo, para comenzar, que tenemos un problema. ¿Qué hacemos recogiendo nosotros ofrendas para el sustento de la iglesia si la Biblia aquí enseña de que era para los santos? El modelo que tenemos hasta ahora, del que hemos visto, si es el que queremos del Nuevo Testamento, hasta ahora iremos un poquito más, pero hasta aquí Pablo está diciendo, levantemos ofrendas para la pobreza de la iglesia. La gente que está en necesidad, levantamos una ofrenda y le ayudamos. Eso es lo que dice aquí la Biblia. Creo que no enseña otra cosa. ¿Qué otra cosa también hacían ellos para sustentar a los hermanos de la iglesia? Hechos 4 del 32 al 37. ¿Lo tienen todos? Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían, recuerdas estas cosas, ya van tres, ¿qué tenían ellos? Todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Se estaban recogiendo ofrenda. La gente sola comenzó a vender sus casas, lo que tenía, y comenzaron a traerlo delante del Señor. Los apóstoles no estaban pidiendo dinero en las iglesias. La misma iglesia tenía tanto deseo de dar que lo que tenían, lo vendían y lo ponían en el altar para que se sustentara no a la iglesia, a los pobres de la iglesia. La gente que tenía necesidad. Sigo leyendo. Y ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno. ¿A quién se repartía? ¿A la iglesia? A cada uno según la necesidad de la iglesia. Eso era lo que se hacía en el Nuevo Testamento. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como este también tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Déjame ver si lo tengo aquí.
Es el modelo del Nuevo Testamento el que muchas veces nosotros decimos que queremos llevar. Yo lo voy a poner aquí para que lo comencemos a practicar de ahora en adelante, porque como el diezmo no es bíblico, vamos a comenzar a practicar lo que enseña el Nuevo Testamento. ¿Sí? Aquí está. Vamos a ver, creo que lo tengo aquí. Bueno, leo el 1 Corintios. Es lo mismo que hemos leído. Aquí tenemos el modelo de la gracia. Primera cosa, recogían ofrenda para los pobres, no para cubrir gastos administrativos de la iglesia. Ese es el modelo del Nuevo Testamento. ¿Este es? Seguimos. Los que trabajaban del templo, comían del templo según el modelo levítico. Esa la colé, pero ahora lo voy a explicar más adelante, esa parte, pero lo puse, ya está ahí. Los que presidían la iglesia solo se dedicaban a la oración, no hacían otra cosa según Hechos capítulo 6. Y cuando se descuidaron las viudas, ¿qué dijeron? Busquémonos 6 personas, unas personas que se encarguen de repartir las mesas, y dijeron los apóstoles para que nosotros nos dediquemos la oración. Tenemos aquí, yo diría que pudiéramos partirlo por la mitad, porque Pablo siempre trabajó. Dice que su oficio era hacer tiendas, pero los demás apóstoles todos vivieron de lo que eran las ofrendas y lo que se contribuía en la iglesia. No hacían más nada. Se dedicaban a la oración. Entonces, no se moleste si usted solamente me ve orando. No se moleste, porque si este es el modelo que queremos, el modelo del Nuevo Testamento, vamos a comenzar a ponerlo en práctica. 4. Tenían todas las cosas en común. Nadie, ¿usted sabe lo que es tener todas las cosas en común? No había ninguno más rico ni ninguno más pobre. Si habían 2 chaquetas, Amílcar tenía una y yo tenía la otra. Si usted tenía coche o tenemos coche todo aquí en la iglesia o no tenemos ninguno, ¿es en común? ¿Usted tiene piso? Yo tengo piso o no tenemos ninguno. Lo vendemos todo, nos quedamos todos sin piso y no venimos a la iglesia a vivir. Vamos a practicar el modelo del Nuevo Testamento y a ponerlo en práctica, porque es el que siempre queremos tener. ¿Qué más? Vendían sus propiedades, bueno, aquí lo tenían y lo ponían a los pies de los apóstoles, a los responsables de la iglesia. Bueno, pues aquí estoy esperándole. Aquí estoy. Gloria a Dios. Amén. Miren, no queramos poner cargas que no podemos llevar. Porque a veces nosotros mismos pidiendo cosas nos convertimos en fariseos. Y queremos insistir y esto y lo otro. Y a veces no sabemos de lo que estamos hablando. Porque si queremos ser bíblicos y queremos ser muy rectos y decir, no, el diezmo es esto y yo no recojo el diezmo. Primeramente ya le dije que el diezmo no es de la ley. Estaba en la gracia de la promesa, en la dispensación de la promesa. Y en la gracia se habla sobre él. Y segundo, no hay mucha base. Pues vamos a hacer lo que enseñaba la iglesia, queremos ser como ella. Aquí lo tenemos. Vamos a comenzar a practicarlo. A ver, ¿quién pone la llave de su coche aquí? Yo pongo la mía. No es mío y lo pagaré igual. Es la cosa en común. O nos vamos todos en el metro o nos vamos todos en coche. ¿Cómo se sostenían los ministerios? Que me adelanté al asunto del modelo levítico. 1 Corintios 9, del 8 al 14. Primera de Corintios 9, del 8 al 14. 9, del 8 al 14. Primera de Corintios 9, del 8 al 14. ¿Lo tienen todos? Bien. Digo esto solo como hombre, que es una pregunta, dice Pablo. ¿Estoy yo hablando de esto como hombre? ¿No dice esto también la ley? ¿A quién se estaba refiriendo Pablo? A la ley. En el Nuevo Testamento. ¿Y qué dice él? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿Se preocupa Dios por los bueyes? ¿O lo dice enteramente por ti y por mí? Lo está diciendo por nosotros.
Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir del fruto. Refiriéndose, digo yo aquí adentro, al que trabaja del Evangelio, que viva del Evangelio. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, de recibir de lo que se lleva al templo, lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho, sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Dice Pablo, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Y yo te pregunto a ti, ¿este modelo que Pablo está dando aquí lo enseñó Jesucristo sobre los ministros? No. Es el modelo levítico que está Pablo enseñándolo dentro de la iglesia. Que aquellos que estaban ministrando y sirviendo en el altar coman y vivan del altar. ¿Quieres que te diga cuál es el modelo de Jesús? Mateo 10:10, no tienes que buscarlo. Si quieres, búscalo. Pero te lo voy a decir en 3 palabras. Sal por la calle con tu alforja, con un macutito, con una mochila, y donde te dejen entrar, entra. Come en esa casa y duerme. Y si te dan comida, come. Y si no come, y si no te dan, sacude el polvo de tus pies y continúa hacia la próxima ciudad. Ese fue el modelo de Jesucristo. Así que si en mi caso, pobre de mi familia, a partir de hoy tengo que emprender el rumbo. ¿Se acuerdan ustedes cuando le hablé de la Didaché? ¿Saben lo que es la Didaché? A ver si alguien se acuerda. La Didaché fue un documento que se escribió en los años 10, 20, 30 de la era cristiana. Estaba basado en la vida de los apóstoles. Y en la Didaché queda este registro sobre los falsos profetas. Decía la Didaché, si un apóstol o un maestro va a tu casa y dura más de 2 días en tu casa, tenlo, échalo y tenlo por falso profeta. Es un aprovechador, es un avivato. Y hoy en día debería de ser lo que nos tocara a los ministros, porque este fue el modelo de Jesús y era el que se conocía. Los apóstoles iban de casa en casa predicando el Evangelio y donde se quedaban, ahí vivían. Y lo vamos a ver en este tiempo con el asunto de los viajes misioneros de Pablo. Cómo se encontraba con las personas, vivía en su casa, les predicaba y luego se convertían en ministros incluso con él mismo. ¿Queremos el modelo del Nuevo Testamento? Pues vamos a ponerlo en práctica. Yo soy el primero. A partir de mañana arranco con mi parentela, con mi familia. Porque este era el modelo de Jesús. Pero Pablo está apelando aquí en Corintios capítulo 9 diciendo no. Los que viven del altar, los que trabajan en el altar, que coman del altar. Modelo levítico. Y lo está mezclando, está haciendo una mezcla de aquel modelo de Levítico que decimos que no es bíblico, lo está mezclando y lo está trayendo por aquí, si usted quiere por los cabellos, lo está metiendo dentro de la iglesia. Y está diciendo, los que trabajan en el Evangelio, que vivan del Evangelio, según el modelo levítico, el modelo de la ley que nosotros decimos que no lo soportamos porque es de la ley. Dice Pablo cuando comienza, ¿acaso estoy hablando yo como hombre o no dice la ley esto? Entonces, ¿la ley nos sirve cuando queremos o es parte de lo que enseña la palabra de Dios? ¿Queremos vivir el modelo del Nuevo Testamento? Pues debemos de comenzar. Pongo aquí versículos 13 y 14. Pablo hace una mezcla de la ley y de la gracia para el sustento de la iglesia. A veces nosotros decimos, esto no me gusta. Esto sí me gusta. Esto sí. Esto no. Y nos hacemos un pack nuestro, evangélico, de cómo tienen que ser las cosas. Si usted se va a comer el rollo, tiene que comérselo todo. Si queremos vivir la vida del Nuevo Testamento, es todo. ¿Estamos nosotros preparados para vivir este evangelio? ¿Estamos locos cuando vienen los domingos y venimos saltando por ahí como corderitos para traer nuestra ofrenda al Señor? No, si no viene con la ofrenda y las cosas, pedir plata. No queremos plata. No queremos dinero. Los amén hoy se han acabado. Gracias a Gloria que ha llegado.
y por lo menos dice amén. ¿Sabes qué? La Biblia enseña sobre todo. Y enseña incluso sobre esta mala administración que tenían algunas iglesias sobre los ministros. Porque es todo el pack que tenemos que cogerlo. Efesios, venga conmigo a Filipenses. Venga conmigo a Filipenses 4 del 14 al 19. A ver qué decía Pablo, un ministro del Señor. Léalo, hermana. No, el Filipenses 4, 14, sí. No, perdón, Filipenses 4 del 14 al 19, sí. ¿No lo va a leer? Vale, pues lo leo yo. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación, está diciendo a los filipenses. Da pena de que Pablo, un ministro del Señor, estuviera pasando por un tiempo difícil en su ministerio, porque la iglesia no se había ocupado de sus necesidades. Y Pablo lo expresa en la carta a los filipenses. Y yo digo en esta carta, la iglesia del gozo, pero del poco sustento hacia los ministros. Dice, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Perdón, me equivoqué. La iglesia del gozo y la que sostenía a los ministros. Filipo fue quien sostuvo a Pablo. Pero da pena, dice el verso, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de ¿dónde? Pablo sale de la iglesia que tiene bien arraigado el dar al Señor. Y mira que dice, ninguna iglesia, ninguna, participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Solos los filipenses se atrevieron a darle a Pablo y sostenerlo. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Tremendo. No es que busque, y eso que quede claro, no es que busque dádivas. No buscamos dádivas. Pablo no quería limosna. Quería un fruto agradable al Señor. Busca un fruto que abunde en vuestra cuenta. Una ofrenda que sea agradable al Señor. No queremos dádivas en la iglesia, ni limosnas. Si damos al Señor, aquí dice Pablo que cuando tú lo haces, eso abunda en tu cuenta. Dice que dar a Dios no es un cambio, pero aquí dice que cuando tú le das al Señor, eso abunda en tu cuenta. Va sembrando en el reino y Dios ama y bendice al dador alegre. Amén. Pero todo lo he recibido, oye como dice Pablo, y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Cómo era la ofrenda? ¿De quién era la ofrenda? ¿Y delante de quién estaba la ofrenda? ¿Estaba delante de Pablo la ofrenda? Era olor grato delante del Señor. No le damos a la obra del Señor, le damos al Señor de la obra. Amén. A ese es que le ministramos y le damos lo que tenemos. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tuvo Pablo que apelar a una ofrenda. Tuvo que pedir una ofrenda. Porque nadie, ninguna iglesia, solamente Macedonia mientras estuvo allá le pudo sostener. A veces nos liamos tanto con tantas cosas. Yo una cosa que tengo clara, que siempre lo digo, porque a veces decimos lo que no está en el Nuevo Testamento no lo hacemos. ¿Queremos seguir haciendo una iglesia del Nuevo Testamento? Quiero preguntarle a usted, ¿dónde dice en la Biblia de que en algún momento se le adoró al Señor con instrumentos en el Nuevo Testamento? Alguien que me diga. ¿De dónde vienen los instrumentos? Del Antiguo Testamento. Salterio, címbalo, le hace el Salmo 150. Lo siento, Dari. Todo esto se va. ¿Y las demás iglesias qué están haciendo? ¿Están pecando porque están tocando con instrumentos? Y te aseguro una cosa, tiene que haber más. Porque no me quiero poner a rebuscar ni a hacer cosas. Además te digo en esta mañana, no quiero convencerte. Tengo que predicar lo que el Señor me dice. No quiero convencer a nadie.
Ya voy terminando. Volveremos a Hebreos y con eso terminaremos y con mi hermana Gloria. En estos días estamos estudiando, pongo aquí la vida de Pablo y hemos venido viendo cómo la iglesia los enviaba, una iglesia que practicaba el tener todas las cosas en común. Quiero hacerte una pregunta. Venimos aquí, o como sea, y damos nuestras ofrendas al Señor. Primeramente seguro que no hacemos lo que dice Primera de Corintios capítulo 16. Ahí dice, cada uno en la semana vaya apartando de lo que vaya ganando. Si queremos practicar el modelo del Nuevo Testamento, pues cada vez que te ganas algo, apartas. No vienes el domingo aquí a la iglesia, que era lo que Pablo no quería, y sacas tu billetera y pones el dedo al aire para ver por dónde va el viento y dices, hoy me doy 20, mañana me doy 30. Es alguien que en toda la semana, según lo que va recibiendo, saca y lo va poniendo aparte para darle al Señor. Ese día que tú vienes, y como vienes a lo que ese día pueda venir el día, quizás te guste la alabanza y la adoración, entonces la ofrenda sea más generosa. Quizás estés enfadado con el pastor o que está predicando por ti y dice ahora no doy mi diezmo, no lo voy a dar porque ahora lo que se está haciendo no me gusta. Pero ¿sabes qué va a pasar? Que también vendrá un día un tío y va a venir aquí, que espero que no sea en esta iglesia o irás a otro lugar. Y como tú vives de la motivación y de las emociones para dar al Señor, ese día te van a encuerar, literalmente. Claro, porque tú te mueves el día en la iglesia de acuerdo a cómo están tus emociones. Y ese día la cartera va a vibrar sola, van a salir los billetes porque estás contento. No has preparado una ofrenda al Señor en la semana, que aunque tú vengas aquí y leamos un versículo y oremos, tú has dicho, esto es lo que el Señor me ha dado y esto es lo que yo voy a dar delante del Señor. Amén. Y entonces nos quejamos de que andan algunos por ahí, de estos motivadores que sacan plata, y vemos a la gente corriendo. ¿Sabes por qué? Porque no han aprendido el principio del diezmo y las ofrendas. Ese día fueron a la iglesia y diezmaron o ofrendaron de acuerdo a la motivación o a la emoción del predicador. Pero eso es una iglesia que se mantiene a sí mismo. Es una iglesia emocional. Es una iglesia pusilánime. ¿Por qué? Porque un día recogemos 100 y otro día recogemos 0. Un día recogemos 200, un día recogemos 300. Y la iglesia se mantiene. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que yo como pastor voy a mandar a algún misionero con una iglesia pusilánime? ¿Una iglesia emocional? Donde diezma y ofrenda de acuerdo a cómo le venga el día o como yo venga y le haga el juego del mensaje, si le gusta, si no le gusta, si se siente cómoda. ¿Sabe por qué mandaron en el Nuevo Testamento misioneros? Porque lo tenían todo en común, lo daban todo. Y ahí hay recursos. ¿Sabe qué permite el diezmo a la iglesia poder organizarse y decir, yo cuento con esto? Puedo hacer esto para el Señor. Puedo administrarme para hacer esto delante de Dios. No queremos en la iglesia gente que salga a decir, oh, patrocino al misionero que se vaya. No es un asunto de una gente, es un asunto de la iglesia en general. Amén. Porque como leyó ahorita Enrique, no se trata de que des mucho o des poco, se trata de que des una ofrenda para el Señor. Porque quizás te paras aquí y dices, yo la financio y le estás dando la sobra al Señor. No se trata de la cantidad. Si te ganas 100 euros y das lo que entiendes que tienes que dar para el Señor, el diezmo, tu ofrenda, pero lo estás dando de corazón al Señor, yo no miro en la cuenta si son 5 o son 8. Quiero decirte una cosa, yo tengo acceso a la cuenta de la iglesia, he entrado una sola vez. Y ahí no aparecen nombres de nadie, aparecen números. Porque no quiero mirar papeletas cuando esté mirando a la congregación. No me interesa cuánto das a la iglesia. Te lo digo de verdad, de corazón. No quiero saberlo. La iglesia sola tiene que sostener la obra misionera y lo que tiene que hacer. Dice que ellos estaban orando en Hechos capítulo 11, 13, como lo vimos en esta semana, y ellos los encomendaron. La iglesia, no queremos protagonismo de nadie. Pero ¿cómo se sostiene? A través de 2 tuyos, de 4 tuyos, de 5 de aquel, de 10 de este, y al final tenemos una iglesia bendecida. Una iglesia que se sustenta por sí misma. Queremos que el reino de Dios se extienda. Sí, queremos que el reino de Dios se extienda. Pero ¿sabes por qué en España el reino de Dios no crece? Por la mezquindad que tiene la iglesia. En Estados Unidos, ¿sabe qué se hace? Las iglesias de Estados Unidos creen en el diezmo.
Y la gente diezma, la iglesia se organiza. ¿Sabes qué tienen en la iglesia en Estados Unidos? Tienen personas que no solamente el pastor es sustentado según el modelo levítico. Hay pastores de adoración, de alabanza y adoración. Hay pastores de evangelismo, se oye mal, o ministros de evangelismo. Y son personas dedicadas 100% a la obra. ¿Por qué? Porque la iglesia se sostiene sola. La iglesia sabe con lo que cuenta y con lo que cuenta puede comenzar a enviar gente, a formar gente, a capacitar gente, a formarlo y a crear el ministerio, y el cuerpo de Cristo se va ampliando y el reino de Dios se va expandiendo. Amén. Son iglesias sólidas. Se sustentan con lo que la gente da. Es para el Señor de la obra, no es para la obra del Señor. Ya voy terminando. Primera de Corintios, creo que es lo que sigue, creo que lo tengo aquí. Hebreos 7, volvamos a Hebreos 7. Y vamos a leer los versículos que faltan. Vamos a leer el verso 4. Dice, considerad pues cuán grande era este, y quién aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. ¿Sabes cómo dice la traducción original sobre este versículo? Es precioso el Señor. Abraham tomó de la parte de arriba de lo que él tenía. De lo de arriba. Sacó lo mejor que tenía arriba y se lo dio. No rebuscó como aquel cuento del hombre que está ahí, que va a ofrendar y mete la mano y saca 100 euros. Dice el Señor, reprende al diablo. Luego se mete la mano y saca una moneda de 25 euros. Dice, si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Y echa la ofrenda de 25 céntimos. No se trata de eso. Dice que Abraham tomó de arriba, dice la traducción original, de lo que se estaba arriba, lo mejor que tenía y se lo dio al Señor. No comenzó a rebuscar y apartar. No. Tomó de arriba, de lo que tenía en el botín y se lo dio al Señor. Así dice el original, lo puedes buscar si quieres. Dios le dio al Señor lo que a él le agradaba. Verso 5. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví, voy entrando en materia con el asunto levítico y ya voy terminando, que quizás de terminar me tome unos 5 o 10 minutos. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, ¿según qué? La ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido. ¿De dónde salieron estos? De los lomos de Abraham, de sus entrañas. Y el verso 7 dice, para hacerlo juntos los dos, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, Jesucristo, no es de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido ¿por quién? Por el mayor. ¿Quién te bendice a ti? Te bendice el Señor Jesucristo. Hay alguien aquí, está diciendo el Señor, que su sacerdocio es mayor que el de los levitas. Mucho mayor. No estamos hablando aquí del sacerdocio ni del diezmo levita. Estamos hablando del sacerdote que está por encima de ese sacerdocio y de esa ley. El sacerdocio de Jesucristo. Y ese contexto usted lo puede leer en su casa cuando usted quiera. Está hablando de la comparación del sacerdocio entre Jesucristo y el sacerdocio temporal. Y lo compara con Melquisedec. Es el contexto, refiriéndose a Jesucristo. Abraham reconocía quién era mayor, por lo tanto, aún teniendo la promesa, recibió la bendición porque le consideraba mayor a Jesucristo. Hoy tenemos la bendición por Abraham, pero debemos de ser bendecidos por aquel que está por encima de Abraham, por encima de nosotros. Acuérdese lo que le enseñé ahorita el cuadrito, que Abraham se saltó el diezmo levítico para dárselo al Señor. Se lo saltó para ir de la ley hasta la gracia. Los levitas estaban en sus entrañas y todavía no habían salido. Y ya Abraham le estaba dando el diezmo al Señor. Verso 8. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres como mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que, ¿qué hace él? ¿Cuál es el que vive para siempre? Del que vive.
No tiene ni padre ni madre, no sabemos, porque es eterno, del que vive. Verso 9. Y ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Verso 9. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también. ¿Quién lo pagó? Leví lo pagó. Y no se dio cuenta. Le estaba dando los diezmos. ¿A quién se lo estaba dando? El mismo Leví. Al Señor. ¿Dónde estaba Leví? En las entrañas de Abraham. Usted sabía que la ley judía es importante, la genealogía, y cuando una persona hace algo, se entiende de que tiene que ver con la genealogía. Es así. En la cultura hebrea es así. Se entiende de la genealogía. Y aquí se está metiendo, el autor de Hebreo, la palabra de Dios nos está metiendo en la genealogía a Leví hasta abajo. Y lo que hace Abraham, Leví también lo está haciendo. Le está dando al Señor los diezmos y las ofrendas. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Ahí se encontraba Melquisedec. Ahí se encontraba Leví en los lomos de Abraham. ¿Qué es lo que entiendo que enseña la Biblia? ¿Qué entiendo que enseña la Biblia? La 10ª parte para el Señor, el diezmo de Melquisedec, no el diezmo levítico. Nosotros recibimos la promesa por Abraham a los gentiles. Y nosotros somos también hijos de Abraham. ¿Lo somos o no lo somos? Somos parte. En tu descendencia alcanzaré a todas las naciones. Punto 2. Ofrenda para la iglesia y los santos. Iglesia para la iglesia y para los santos. Punto 3. Los hombres y mujeres que sirven de las cosas del Señor, que vivan de ella. Modelo levítico. Modelo levítico. Si usted entiende de que no lo podemos hacer así, pues ya sé, y me prepararé mi mochila y saldré a caminar según el modelo del Nuevo Testamento del de Jesucristo. Modelo del Nuevo Testamento. Quiero terminar con un versículo antes de pedirle a Gloria que quiere compartirnos algo. ¿Sí? No, yo no he dicho nada. Ven, porque si terminamos con tu testimonio. Ella se me acercó y me dijo, tengo un testimonio cuando Enrique estaba hablando sobre el diezmo y las ofrendas. Y yo, qué problema, que la gente sigue con el tema. No me van a dejar ni terminarlo. Qué cosa, ¿eh? Hebreos 7:28, ¿qué dice Hebreo? Ahí mismo donde estamos leyendo, no se vaya lejos, hablando sobre el sacerdocio. ¿Qué dice? Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, ¿luego de dónde? Posterior a la ley. ¿Dónde estamos nosotros? En la gracia. Al Hijo hecho perfecto, ¿para cuánto? Para siempre. ¿Quieres darle tus diezmos al Señor? Hay uno que es después de la ley y que ha sido perfecto y hecho perfecto para siempre. Venga, hermana Gloria. Y cuando hablaba él, me conmovió eso, entonces viene hablando. De lo mismo. Ay, santo Dios. Pues sucede que yo recibí a Cristo 28 de noviembre del 86. Y bueno, fui algo que sentí una hambre, una necesidad muy grande. Y me llevé un montón de gente, porque yo era muy católica. Me llevé toda esa gente, agarrado, obligado. Y entonces cuando la mujer que predicó me recuerda el nombre, yo no me recuerdo ni de lo que comí ayer, pero mira, me recuerda el nombre de esa mujer. Predicó en kilómetro 12 de la carretera Santa. Predicó esa mujer. Y cuando leyó ese versículo, Malaquías 3:10, alguien que lo lea pronto, ahí léalo, para que vea. Que bueno, que Jimmy lo tocó, pero bueno, es que gracias a Dios que no le hizo mucho, pero fíjate cómo está en toda la Biblia. Está lo de diezmo y la ofrenda. A mí me ha servido mucho, mucho, mucho. Malaquías 3:10. Malaquías 3. Todo, para que vea, porque ahí habla de lo que hace el Señor con lo que uno gana. Amén. ¿Quién lo lee pronto? Que ya me ha leído mucho. Es una iglesia del Espíritu. Léalo, hermana Paola, levántese y léalo fuerte, que usted es valiente. Traed todos los diezmos a las
y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. Amén. Siga, hermana, siga. Siga. Vale, sigo. Sí. Reprenderé también por vosotros al devorador. ¿Ve? Y no os destruiré el fruto de la tierra, si vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. El 6. ¿Ha leído el 6? Ella lee el 10, comenzó en el 10. Yo del 10 he leído. Porque mire lo que dice el 6. Porque yo, Jehová, No cambio. Porque yo Jehová no cambio por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. que claro, está, ¿verdad que sí? Pues mira, cuando yo escuché eso, eso fue lo que más me llegó, cuando esa mujer predicó eso. Y entonces dijeron, el que tenga un testimonio, que venga. Y yo dije, uy, tanta gente, era una iglesia grande. Y yo sentí como un patín así que me hizo shh, y yo dije, hoy me declaro, hasta hoy soy una ladrona, porque yo cogía un puño, como era católico, un puño de dinero, y lo daba. Yo decía, mejor no lo voy a dar todo, porque en la calle hay mucha hambre, la gente tiene hambre, y yo vivía de comida, de vender comida, restaurantes de vender comida. Entonces yo mejor le doy a esos que tienen hambre, porque estos tienen mucho dinero. Pero ese día me reconocí ladrona, y dije, pero le daré al Señor todo lo que le he robado. Y llegué y lo hice de una vez que llegué a mi casa. Y yo le digo que nunca me ha faltado nada. Gracias a Dios. Nunca me ha faltado nada. Y eso le da mucha cosa a uno, ¿eh? Porque hasta uno, yo estaba en mi país. Y en mi país, bueno, alrededor había gente que necesitaba. Y yo tenía 100 euros, 2 de 50. Y ya digo, bueno, yo nunca vengo así porque si tengo que pagar un taxi o algo. Pero me dejé 50 euros y se lo iba a dar a una sobrina mía que estaba pagando la universidad, y sentí que no se lo dé. Porque alguien, cuando yo llegara a mi iglesia, yo iba a necesitar. Y me dejé los 50. Eso hay que atender a la voz de Dios, que Dios habla. Mira, y me dejé los 50 euros ahí. Y cuando llegué a la iglesia, no había nadie. Abrieron la iglesia y entró una persona. Y yo me puse a orar. Y oí una voz que me dijo, esa persona que llegó ahí es que necesita los 50 euros. Y digo yo, pero si es joven y trabaja, y tiene su esposa y trabaja, y yo me eché una pelea, eso sería el diablo que me está hablando, lo reprendo. Mira, ¿y sabe qué? Volví y lo sentí. Y me lo llevé a una habitación y le dije, mire, si usted no lo necesita, devuélveme, hermano. Pero yo he sentido eso. Ese hombre se pasó casi media hora llorando, porque tenía que pagar algo y eso era lo que le faltaba. Amén. Gloria a Dios. Para que ustedes vean lo que Dios es. A veces, mire, hay que abrirlo, limpiarse el oído. Sí, porque hay muchas cosas. ¿A dónde yo iba a pensar que ese hombre necesitaba eso? Y fue para mí, de verdad, fue una bendición. Bueno, espero que le haya servido de algo. Amén. 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 Bueno, yo le quiero dejar este modelo. Si usted lo quiere poner en práctica, es su decisión. Usted decide, es su dinero total. Usted no se va a ir al infierno porque ni diezme, ni ofrende, ni haga nada. Se va a salvar igualito. Pero Pablo sí decía que cuando tú das al Señor, vas acumulando en tu cuenta y lo vas haciendo para el Señor. ¿Te quieres comprometer con la iglesia?
lo haces. Entiendes de que tú quieres ofrendar porque así es tu vida, de bueno, hoy me siento bien, mañana no, pues también lo puedes hacer. No te vamos a decir que no. Quizás me pase meses o años en predicar nuevamente de esto. No me gusta realmente. Me acuerdo que mi pastor me dejaba ese problema allá en Santo Domingo, me lo dejaba a mí porque él tampoco no le gustaba. Por lo regular los pastores no les gusta hablar de dinero. Pero tenía que hacerlo. No iba a predicar hoy del tema que tenía sabiendo de que el Señor me había levantado varias veces a hablar sobre esto. Iglesia, Dios te bendiga. Esta es tu iglesia, es la obra del Señor. Elvis, ¿quiere pasar para que ores para despedirlo? Amén. Y nada, estamos despedidos hasta la semana que viene. Después